Pueden tomar su lugar. Iglesia, vamos a seguir estudiando en nuestra serie de Efesios, su voluntad, nuestro caminar. Hoy estaremos estudiando dentro del capítulo 4, estaremos leyendo y estudiando juntos parte del capítulo 4, que son los versículos 1 al 16. 1 al 16. Si eres nuevo y estás con nosotros por primera vez, solo te quiero avisar que hemos estado estudiando un libro dentro de la Biblia que nosotros vemos como la palabra de Dios, y estamos estudiando este libro llamado Efesios, que el apóstol Pablo escribió hacia los creyentes en una ciudad en ese tiempo del mundo de que era Éfeso. Entonces estamos estudiando este libro juntos. Tendremos nosotros los pasajes aquí en la proyectora, pero más bien, si tienes tu Biblia, te pido que lo abras conmigo y puedas ver tú en tu Biblia dónde estamos, qué es lo que estamos leyendo y qué quiso decir el apóstol Pablo. Hoy vamos a seguir nuestra conversación sobre la unidad de la iglesia. Les hice la pregunta a los servidores esta mañana: ¿ya están cansados de escuchar de la unidad? Y me dicen no. Digo, qué bueno, qué bueno. Pero iglesia, les dejo con esto antes de iniciar. Este tipo de estudio y este libro nos debería estar retando a cada uno de nosotros para poder luchar con nuestros corazones, con el egoísmo que nosotros tenemos en nuestra cultura. Muchas veces se piensa que la iglesia existe para mi conveniencia, existe para mi beneficio, pero la realidad es que así no es. La iglesia existe para el beneficio de Cristo, para el beneficio del trabajo de Dios, para el beneficio del trabajo del evangelio que pueda llegar hacia los demás. Nuestro trabajo como creyentes es vivir de una manera que es digna, y ahorita vamos a llegar a eso, una manera que es digno de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Pero no se equivoquen. Este parte de la Biblia y este libro de Efesios se toca más de la unidad de la comunidad y nuestro trabajo en ello que mi vivir individualmente. Porque nosotros pertenecemos a algo que es mucho más importante que yo, el individual, porque nosotros juntos somos el mismo cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que hemos estado estudiando. Ahora, vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer versículos 1 al 6, pero antes de hacer eso les quiero dar el primer punto de hoy. Y ese es esto: debido a que Jesús está edificando la iglesia, exhibiré virtudes de unidad en mi vivir. Debido a que Jesús está edificando la iglesia, exhibiré virtudes de unidad en mi vivir. ¿Qué significa esto? Pues primeramente, en la primera parte es la verdad de las escrituras, la verdad que Jesús está trabajando y ha hecho todo posible para edificar su cuerpo, quien es la iglesia. Y dado a esa verdad, nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia y como individual para mantener esta unidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a ver que hay virtudes que nosotros deberíamos tener en nuestro vivir y actitudes en nuestro vivir. Entonces, hoy dentro de este sermón vamos a ver tres cosas. Vamos a ver una actitud necesaria, vamos a ver los dones que Dios ha dado y el resultado de este trabajo de Jesús. Entonces, vamos a leer capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice: yo pues, hablando Pablo de sí mismo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Uno dice: no, pues es que pastor, la unidad toca mucho trabajo. Exacto, es por eso aquí la vocación, que es trabajo. Es difícil mantener una unidad con gentes que me caen mal. No es cierto, pero pues sí es cierto. Seguimos leyendo el versículo 2. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor,
una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Versículos 4 al 6 nos explican el por qué. El por qué es porque todos hemos llegado hacia el mismo Señor por la misma enseñanza, atraídos y bautizados por el mismo Espíritu, hacia el mismo cuerpo, por el mismo Dios. Entonces, uno piensa sobre las virtudes que Pablo nos da y nos vemos que la humildad, mansedumbre y paciencia son tres cosas que no son muy fáciles de exhibir en nuestro vivir, pero es una responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Iglesia, tú no traíste nada a esta relación con Dios. Tú no hiciste nada para salvarte. No hiciste nada para unir el cuerpo, quien es la iglesia. Tú no has hecho nada para mantener tu salvación. Y tu santificación no se trata de ti, se trata del Espíritu Santo que está obrando en ti. Entonces, si cada uno de nosotros llegamos igual a la iglesia y vamos a tener el mismo fin de ser glorificado por el mismo Dios, por la misma esperanza, tú y yo no tenemos ninguna razón por lo cual deberíamos ser orgullosos de mí mismo. El orgullo causa comparaciones. El orgullo es pensar de mí más que los demás. El orgullo me hace pensar que yo soy mejor, soy más recto, soy más justo, soy más santo. Y la verdad es que así no es. ¿Por qué es que en la iglesia la humildad es tan importante? ¿Por qué en la vida cristiana la humildad es muy importante? Porque el momento que tú y yo llegamos a ser gentes orgullosas, nos estamos olvidando que Cristo Jesús hizo el trabajo, que el Padre nos escogió, que el Espíritu Santo nos atrajo a la verdad, que el Espíritu Santo nos dio la fe y que el Espíritu Santo nos está santificando y Dios, mediante Jesucristo, nos va a glorificar al fin. ¿Dónde escuchaste que tú hiciste algo en eso? El orgullo dice yo lo estoy haciendo. La humildad dice yo entiendo que es todo por Él y por medio de Él. Es por eso que nosotros tenemos que vivir una vida humilde. Esto significaría sin arrogancia y contado a los demás más que a sí mismo. Nosotros ya hemos escuchado, o si no has escuchado, el apóstol Pablo también dice que la humildad piensa de otros más que nosotros mismos. Yo estoy pensando más del otro que de sí mismo. El apóstol Pablo era un buen ejemplo. Él se dice que él era el apóstol el menos de todos. Él nunca dijo yo soy el que recibió la revelación de la gracia, entonces yo soy mayor que los demás. Él dijo no, yo soy el menos que los demás. Eso es humildad. El poder servir uno a otro requiere que nosotros tengamos una actitud de humildad. La segunda cosa aquí es mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Pues es tratar a los demás con actitud de mansedumbre para evitar la dureza con los demás. Es ser una persona que cuando está respondiendo a alguien que los está ofendiendo o alguien que está, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podemos decir en español? Está probando nuestra paciencia un poco. ¿Cómo vamos a actuar o cómo vamos a responder hacia ellos? Vamos a responder con una actitud de enojo. Vamos a responder con palabras fuertes y en voz fuerte, en voz alto. Les vamos a dejar saber que estamos molestos, o vamos a responder en amor, con cariño. El ser una persona mansedumbre es que si alguien te ofende o te hace algo o te irrita, tú puedes responder aún en amor. Puedes responder aún con una actitud y un corazón que recuerda que aún cuando nosotros rechazábamos a Jesucristo, Él vino a la tierra y hizo el trabajo por amor hacia nosotros. Y así mismo nosotros deberíamos estar tratando uno con el otro con mansedumbre, siendo gentes que estamos respondiendo en amor en vez de responder en irritación o enojo.
La paciencia es un estado de calma emocional en el trato con los demás cuando se les provoca ante la desgracia y sin queja ni irritación. Entonces la paciencia es como nosotros podemos controlarnos, o podemos sufrir mucho con otros o de otros, ¿sí? Y podemos ser pacientes con ellos porque Jesús fue paciente y lo es con nosotros. ¿Se acuerdan? Si uno llega a ser orgulloso, piensa que Él lo está haciendo, pero el problema con eso es que nosotros llegamos al pecado inmediatamente porque el orgullo es pecado. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros vivimos de esa manera, Jesucristo todavía con nosotros es paciente. No, mi hijo, mira, ven para acá. Es mejor este tipo de actitud. Es mejor ser humilde. Es mejor ser manso con los demás. No ser una persona de enojo, sino una persona que responde y sabe controlar sus emociones y puede pasar un tiempo largo, aún de tribulaciones o aún de ofensas de los demás. Y lo podemos vivir y sobrepasar porque Cristo Jesús ha hecho eso por nosotros y lo sigue haciendo por nosotros. Esas tres virtudes son cosas que nosotros tenemos que poder exhibir dentro de nuestro vivir con la iglesia. Y dos aplicaciones para mantener unidad es soportándonos unos a otros con amor. Es ser pacientes en el sentido de soportar posibles dificultades. Muchas veces nosotros decimos, no, pues yo estoy de acuerdo y necesito mantener la unidad. Pero si alguien me ofende, pastor, si yo tengo el derecho de hacer lo que se necesita hacer para corregir esto. Decir, yo tengo el derecho. Nosotros vivimos en un país donde el derecho es más importante que el evangelio. ¿Me escucharon? Vivimos en un país y cultura donde pensamos que nuestro derecho es más importante que el evangelio. Y así no es. Mi derecho no vale. Lo único que vale es lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Jesucristo nos ha dado por medio de su Espíritu Santo y los beneficios, y el poder exhibir a Jesucristo a los demás. Amén. ¿Están de acuerdo? No se pusieron muy quedaditos. Dice, también un deseo de mantener el vínculo de unidad con el espíritu de paz. Es un intenso esfuerzo, iglesia. No les estoy diciendo que estas cosas son fáciles. No lo son. No lo son, porque una ofensa es una ofensa. Jesucristo nos da el cómo obrar dentro de una ofensa y nosotros deberíamos seguir eso para mantener la unidad. Pero no es fácil. Alguien te va a ofender, alguien te va a causar dolor, alguien va a decir algo que te va a molestar. Por eso es que es un esfuerzo intenso. Es un esfuerzo intenso en nuestro vivir en la iglesia. ¿Por qué? Porque es difícil. Pero aún siendo difícil, nosotros somos llamados a esto. Y vamos a ver que Jesucristo nos ha dado lo necesario para poder vivir esto. Un gran ejemplo de esto es una historia de una persona en la China, en el sur de la China, que tenía un campo de arroz en su colonia. Y durante la temporada de crecimiento usaba una rueda hidráulica manual para levantar el agua del arroyo de riego que corría por el base de la colonia hasta su campo. Y su vecino un día miraba que el campo de su otro vecino, que estaba en un lugar más alto, vio que el campo de él siempre tenía agua. Entonces lo que hizo el vecino hizo un agujero en su pared y todo el agua que él utilizaba para poder regar su campo de arroz caía sobre el campo del vecino. Entonces estaba robando el agua del vecino. Y esta persona que estaba tratando de regar su campo va con su iglesia y le dice: iglesia, no sé qué hacer, mi vecino me está robando el agua. O sea, ¿qué hago? O
Tengo el derecho de ir y decirle, tengo el derecho de armar algo contra él. Y la iglesia le dice, muy sabiamente le dice, no se trata de tu derecho, sino se trata de algo mucho más que eso. Y ellos le dijeron qué debería hacer. Entonces el vecino va y el siguiente día, en vez de regar su campo, él empezó con los 2 campos de su vecino. Y luego, después de regar en los campos de sus vecinos, fue y hizo lo mismo con el de él. Después de unas cuantas semanas llega el vecino y le dice, oye, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué hiciste eso? Y en cuanto le dijo el vecino que por medio del evangelio y la iglesia ha aprendido a ser una persona de amor y una persona de gracia, su vecino llegó al evangelio. ¿Por qué? Porque el vecino no utilizó su derecho, tengo el derecho, sino él manejó sus emociones y su actitud con el evangelio. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesucristo con nosotros y nosotros deberíamos hacer lo mismo con uno y el otro. Vamos a seguir leyendo. Antes de eso les voy a dar el punto número 2. Es debido a que Jesús está edificando la iglesia, Él me equipa como participante de la unidad de su cuerpo. Debido a que Jesucristo está edificando la iglesia, Él me equipa como participante de la unidad de su cuerpo. La verdad, Jesucristo es el que está edificando la iglesia. El número 2, Él nos está equipando para poder vivir dentro de esta unidad. Vamos al versículo 7 al 10 y vamos a ver esta verdad. Y dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Para poder llenarlo todo. Una verdad es que cuando Jesucristo ascendió hacia los cielos, Jesucristo envió a su Espíritu Santo para poder llenar a su iglesia, a sus santos. Vamos al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 7. Y se los voy a leer, ahí está también arriba, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Entonces Jesucristo tuvo que ascender para que el Espíritu Santo pudiera estar en el corazón de cada creyente. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No está diciendo que Jesucristo fue al infierno a traer los cautivos hacia el evangelio. Eso no es lo que significa este pasaje. Lo que significa es que Jesucristo, quien estaba en su trono en el cielo, en la perfección del cielo con Dios, dejó el trono para venir a la tierra lleno de pecado, que son las profundidades de la tierra, para poder traer a los cautivos nosotros hacia la verdad. Eso es lo que significa. Pero haciendo eso, Él nos da su Santo Espíritu y su Santo Espíritu nos da a nosotros los dones necesarios para poder vivir esta vida como creyentes. Seguimos leyendo, dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, no solo Dios nos da un trabajo que hacer, sino también nos da dones para poder aprender cómo hacerlos. Aquí las 5 posiciones que se menciona: el apóstol, el profeta. El apóstol Pablo dice que nuestra iglesia está edificada sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, con la piedra angular, quien es Jesucristo. Entonces, la fundación de todo lo que nosotros hemos hecho o hemos escuchado o nos ha llegó por la enseñanza del apóstol y
de los profetas durante este tiempo. Esos dos dones como personas ya ahorita no existen de la misma manera. Un apóstol ya no existe, porque un apóstol es una persona que caminó con Jesús, vivió con Jesús, pudo dar testimonio de la vida de Jesús, de la resurrección de Jesús, y pudo ser un mensajero a los demás. El apóstol Pablo fue el único que tiene una historia un poco diferente, pero sabemos que él fue escogido de parte de Jesús para hacer esto. Entonces nosotros ahorita nos podemos más enfocar sobre los tres: el evangelista, el maestro y el pastor. Pero estos 5 personas tienen algo que en común, y eso es que estas 5 personas son gentes que enseñan la palabra. Tenemos el trabajo de estudiar, interpretar, para poder enseñar y para poder equipar a la iglesia. Una de las equivocaciones más grandes en nuestra cultura es que pensamos que el pastor es el que debe de hacer todo el ministerio. Pero aquí, dado a esta escritura, se nos dice que el pastor y el maestro se ha dado como un don hacia la iglesia, ustedes, para poder equiparlos a ustedes para hacer el ministerio, el trabajo del ministerio. Entonces, el ministerio de cuidar uno al otro es de ustedes. El ministerio de cuidar la unidad es de ustedes. Y eso puede suceder cuando estás escuchando y aprendiendo el evangelio correcto. Es importante. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién te estás sometiendo? ¿Y a quién estás siguiendo? Si no te están enseñando el evangelio verdadero, y les voy a decir una cosa, un secreto. El evangelio verdadero va a doler, porque nos trae convicción. Si estás escuchando a alguien que nunca trae convicción, déjalo, porque no es verdad. El deseo de Dios es corregir nuestros corazones, de quitarnos el pecado. Pero eso no se puede hacer cuando no estamos enseñando la Biblia por lo que es. En Grace Bible Church, en Grace en español, nuestro deseo siempre va a ser comunicar verdaderamente lo que dice la palabra. Y va a doler a veces. Créenme, porque yo he sido corregido muchísimas veces por las escrituras, aún siendo pastor. La convicción del Espíritu llega y me cambia, y ese cambio me causa dejar el egoísmo para poder vivir en humildad y en unidad con los demás. Pero en el momento que yo empiezo a pensar un poco más de mí mismo, la palabra me humilla una vez más. Me acuerda que no es por mi trabajo, sino es por su trabajo. Entonces estas personas, quien son pastores, maestros, evangelistas, en este día están aquí para equiparlos a ustedes. El ministerio es de ustedes. El trabajo es de ustedes. Yo daré cuentas y seré responsable delante de Dios el Padre en ese día, pero seré responsable por lo que enseñé, de cómo los equipé. Ustedes serán responsables de cómo llevaron ese trabajo. Vamos a seguir leyendo para terminar aquí. Dice el resultado, versículo 14 al 16. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Sin amor no hay verdad, iglesia. Sin amor no hay verdad. Ojalá que cuando escuchen un sermón aquí que trae verdad,
siempre escuchen el amor de Dios por las palabras. No frustración, no enojos, sino el amor de Dios. Porque sin amor no hay verdad, pero sin verdad no hay amor. Nos tenemos que corregir unos a los otros. Tenemos que llamarnos hacia el arrepentimiento. Por eso dice la Biblia que es bueno confesar nuestros pecados unos a los otros, para poder ayudar. Y fíjense el resultado, que cuando cada persona está funcionando en su posición, en su área, en su don, en lo que Dios les ha dado para poder ministrar hacia el cuerpo, dice que el cuerpo de Dios, de Cristo Jesús, está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Es decir, que tu crecimiento individual no se trata de ti. Toma este momento y ve a tu izquierda y tu derecha. Ve a la persona enfrente de ti y la persona atrás de ti. Tu crecimiento espiritual, iglesia, escúchenme, es para ellos y es para Él. No se trata de mí. Y así, con este tipo de amor, mientras que nuestra comunidad sigue creciendo en esta unidad, créanme que el mundo va a ver que Jesucristo está entre nosotros. La unidad es algo muy importante para Dios, porque somos el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesús. Te llamo, te hablo, te digo, te reto, así como a mí mismo. Deja tus derechos, deja las ofensas y pídele a Dios que te pueda ayudar a vivir en esta comunidad con una unidad que comunica el Evangelio de Jesucristo y da ejemplo de Él hacia los demás. La división y el enojo nunca lo hace, nunca. Pero el amor y la unidad sí lo puede hacer. Y aquí lo vamos a ver